Ahí. Bueno, entonces decíamos, nosotros vamos a ver hoy el proceso revolucionario de Mayo, que tiene que ver con un proceso que obviamente su concreción es en mayo del 1810, pero que sin embargo hay hay definiciones que tienen que ver con un proceso previo, ¿bien? Que normalmente a veces se habla, y no está mal, pero no necesariamente incluye a todo, que es el tema de decir antecedentes del proceso revolucionario. A ver, la cuestión en sí del proceso revolucionario no tiene un fenómeno de similares características al cual podríamos denominar antecedentes. Lo que sí tiene son toda una serie de hechos que lo preceden, que en definitiva empiezan a perfilar algunas necesidades que el, el mundo colonial ya venía planteando y que en definitiva, en el caso del Río de la Plata, no, digamos, se plasman en mayo del 10. Aquí hemos identificado lo que denominamos hitos prerevolucionarios, o sea, algunas de las cuestiones que son muy disímiles y que nos parece que son claves para comprender cómo se va preparando un fenómeno que finalmente explota en el 10. La primera que hemos puesto, y en relación a esto también, fíjense que tiene una tipografía, ¿no? Que es cursiva, y esta cuestión de llamar rebelión panandina, en realidad lo tenemos que pensar en términos de movimientos que se realizaron, especialmente en la zona de lo que se denominaba Alto Perú, que tienen que ver especialmente con los movimientos de grupos de pueblos originarios que se rebelan frente a la situación grave y especialmente a sus condiciones de vida que se vivían en relación a, por ejemplo, las condiciones en la mita minera, que si ustedes mal no recuerdan, nosotros habíamos señalado en el encuentro anterior, y que tiene que ver especialmente con, por ejemplo, el movimiento de Tupac Amaru. Esto es, rebeliones como la de Tupac Amaru y alguna otra, que en definitiva tuvieron que ver con, hacia finales del siglo XVIII, con rebelarse frente al orden colonial. Entonces, de lo que estamos hablando, por ejemplo, en relación al movimiento de Tupac Amaru, es una rebelión de los pueblos originarios sometidos al poder colonial, que se rebelan frente a los malos tratos, a la situación en general de trabajo forzoso a la que son sometidos, y específicamente a la cuestión de la opresión a la que viven desde la conquista española. Ahora, ¿por qué lo ponemos como un hito prerevolucionario? Básicamente, en primer lugar, por esta consideración de rebelarse contra la autoridad colonial. O sea, hay una primera muestra de que evidentemente el orden colonial está teniendo fisuras en relación a que quienes forman parte están bajo su poder,
evidentemente no están conformes con el mismo y además dan cuenta de una situación realmente grave. La otra cuestión es que en el caso de, por ejemplo, el movimiento de Tupac Amaru se realiza en la zona del Alto Perú. En ese punto tiene que ver con una pertenencia de configuración geográfica, digamos, al inicial virreinato del Río de la Plata. Digo inicial porque la rebelión va a ser especialmente reprimida por las fuerzas enviadas desde el Virreinato del Perú, en la consideración que hacía prácticamente muy poco tiempo que se había creado el Virreinato del Río de la Plata. Recordemos que nuestro virreinato es el último de los virreinatos creados por el poder español en América bajo la administración de la dinastía de los Borgia. Eh, la, las rebeliones fueron especialmente reprimidas, ejemplarmente eh, reprimidas en la medida, cuando digo ejemplarmente, digo, el poder español se ensañó en la represión del movimiento porque consideraba que debía dar con ello el ejemplo, ¿bien? El ejemplo de que aquel que se rebela contra el orden termina de esta manera, ¿bien? Es recordado, por ejemplo, el final mismo de Tupac Amaru en cuanto a su vida, y tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con dar cuenta, ¿no?, de quien se revela contra el poder termina así. Esta idea de lo ejemplar de la represión para que el resto entienda que no sería conveniente rebelarse contra el poder. Entonces, cuando ponemos esto de la rebelión panandina, que normalmente se conoce como el movimiento de Tupac Amaru hacia fines del siglo XVIII, da cuenta de una rebelión de pueblos originarios, producto básicamente de las terribles condiciones a las que habían sido eh, sometidos desde la conquista y que ya no aguantaban más, y que indudablemente muestra una situación socioeconómica grave en esos lugares, pero también muestra el poder de represión del Imperio Español frente a la rebelión, que no es un dato menor, ¿bien? Pero en este caso, la represión vino especialmente de la mano de el lugar de la concentración del poder militar en América. El poder militar en América estaba en Perú, ¿bien? O sea, ahí estaba la sede, digamos, central del poder militar en América. No es un dato menor tomarlo en cuenta y recordarlo, ¿bien? Lima, puntualmente, la capital del virreinato del Perú, era justamente donde se centralizaba absolutamente la mayor concentración de poder militar colonial en territorio sudamericano. El segundo hito prerevolucionario ya es efectivamente en el espacio Buenos Aires. O sea, también me parece importante identificar la cuestión de a quién le ocurren, digo, las situaciones que planteamos como los hitos prerevolucionarios. Buenos Aires va a ser, primero, Buenos Aires es la capital, o era al momento de las invasiones, es la capital del virreinato. Virreinato creado en 1776, ya dijimos, el último, ¿no?, de la administración moderna. Buenos Aires va a ser invadida por las fuerzas inglesas en una definición que tampoco tenemos que pensar que es casual, ¿no? Y mucho menos es casual en la medida que existan dos. O sea, esto implica una planificación, implica una definición del territorio al cual se va a ir, e implica una planificación. Disculpen que tosa, pero estoy re mal con la garganta. Les decía,
La situación de la definición de Buenos Aires tenía que ver por varias posibilidades. Una de las razones es que al ser capital del virreinato, era el lugar donde se recaudaba, o se, digamos, se destinaba, era el destino final de los caudales recaudados por la administración colonial. Desde Buenos Aires salía todo lo que se recaudaba del virreinato rumbo a España. ¿Mm? En realidad pasaba por la mayoría de las cabeceras del virreinato. ¿Mm? Era como el centro del lugar donde se iban todos los caudales y de ahí partían en barco hacia España. La elección de Buenos Aires tiene que ver con un doble movimiento. El primero, Buenos Aires al ser capital podía llegar a tener, obviamente en un momento determinado, la recaudación, y la segunda es que la elección del tiempo coincidía con esto. Entonces, cuando pensemos, digamos, por qué vinieron, en principio tiene que ver con la posibilidad de hacerse, ¿no?, de los caudales recaudados por el virreinato. Y de hecho esa era una. La otra también tenía que ver ya con la posibilidad de permanecer. O sea, acá hay una primera situación que es hacerse con la recaudación, y la segunda tiene que ver con la posibilidad de hacerse de un territorio. Cuando se piensa por qué se quiere conquistar un territorio que ya se sabe que existe, y cuáles son sus características, etcétera, las posibilidades tienen que ver con una planificación en donde se analicen determinadas cuestiones que, digamos, serían como cuando alguien quiere conquistar, indudablemente lo que tiene que identificar es qué es lo más fuerte que se tiene, a qué se va a enfrentar, y básicamente por dónde se puede atacar a determinado lugar y la capacidad de respuesta que tiene ese lugar. Para el análisis británico, Buenos Aires era un lugar de relativa facilidad de llegada y por ende también de salida, y débil en cuanto a la posibilidad de reacción frente a una invasión extranjera. La debilidad estaba en que el poder militar de Buenos Aires era, digamos, a la luz del resto de las capitales del virreinato, completamente ínfimo. O sea, la posibilidad de respuesta militar frente a la toma de posesión del territorio era, por parte del territorio, en la consideración inglesa, ínfima. Por lo tanto, había una facilidad, digamos, de poder conquistar, llegar a hacerse y permanecer. Hacerse, digo, con la recaudación y permanecer. Y la otra es el hecho de que Buenos Aires, en términos de donde se encuentra, está situada en una posibilidad de paralelo con colonias inglesas que tenían en África, y por lo tanto la alternativa de salida iba directamente hacia África, más allá de triangular, obviamente, con Inglaterra. O sea, hay toda una situación en donde hay lo que digo es que hay una estrategia de definición de Buenos Aires, no es casual. Y sumado a esto, recordemos que no me gusta la identificación de fechas porque sí, pero me parece que hay algunas que valen la pena ser identificadas. Nosotros dijimos que en 1776 se produjo la creación del Virreinato de Río de la Plata. Es el mismo año de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos digamos, había sido hasta esos momentos colonia de Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra, luego del periodo del proceso de la guerra de independencia, etcétera, la paz que se firma en París, etcétera, y el reconocimiento de la independencia por parte de Inglaterra hacia sus colonias, dejó a Inglaterra sin colonias que hasta esos momentos consideraba realmente, o había intentado reconsiderar como tales, ¿no? Por lo tanto, la alternativa de usurpar territorio colonial para España, del territorio de España, era como
significativo y posible. Bueno, ¿por qué nos interesan las invasiones? Las invasiones nos interesan especialmente por, diríamos, tres cuestiones. La primera es una cuestión simbólica que tiene que ver con el hecho de que Buenos Aires reprime las invasiones, las soporta, obviamente en dos oportunidades, pero logra expulsar al invasor, ¿ya? Y no una, sino dos veces. Y esto no es menor en la medida en que, por eso digo lo simbólico. Lo simbólico da cuenta de pensar cómo un pueblo se considera fuerte ante quien expulsa de su territorio. Y no es cualquier invasor, digo, es una de las potencias importantes de la época. Por lo tanto, expulsarlo dos veces, ¿no? A nivel de la consideración en sí del pueblo de Buenos Aires. ¿Ya? Es un valor simbólico, pero también es un valor, y ahí voy a la segunda, es un valor efectivo que genera consecuencias. Digo, lo primero es simbólico. El pueblo se fortalece al decir, nosotros expulsamos al invasor inglés. Eso es simbólico, se une a la tradición fundacional, digamos, de su defensa, digamos, de no nos defendió nadie a nosotros, ¿no? El virrey Sobremonte, cuando vio que llegaban, lo que decidió fue preservar los caudales sobre las personas, y se fue con los caudales, para que no caigan en poder de los ingleses, y lo que cayera en poder de los ingleses fueran las personas. Entonces, el valor simbólico de eso es importantísimo. Pero en segundo lugar, hay una cuestión que se asocia a este valor, que es quiénes defienden. Y quienes defienden son el pueblo asociado a, digamos, grupos militares que no provienen específicamente de las defensas que la metrópoli daba, sino de la conformación de milicias criollas. Cuando decimos que hay una conformación de milicias criollas, de lo que estamos hablando es de gente que hasta esos momentos ni se le había ocurrido formar parte de la milicia, digamos, porque eso estaba destinado en su gran mayoría, obviamente, a los españoles, ¿no? Y no estaban en sus planes. Y acá vemos algo particular también, que es el hecho que incluso son incorporados a las milicias, se les dan armas, ¿no? A personas que eran hasta estos momentos, o después en algunos casos, esclavos afrodescendientes. Entonces, esta situación de la defensa de la ciudad la tenemos que hacer todos. Entonces, a lo simbólico inicial, que es un valor que permanece, se une la cuestión de la alternativa de la conformación de milicias criollas. ¿Ya? No es un dato menor. Digamos, que se sacan las armas de los lugares donde los españoles las tienen para armar las distintas milicias. Y en tercer lugar, ¿quién es la cabeza, digamos, que defiende? ¿No? ¿Quién es el líder que defiende? Y organiza la cuestión de militar, digamos, de cómo defendernos frente a un invasor que no solo tiene armas, que no es una cuestión para no considerar, obviamente, pero además de tener armas, tiene la formación. Entonces no es lo mismo enfrentarse a alguien que tiene armas y además está formado para la guerra. El pueblo de Buenos Aires no estaba formado para eso. Los que les dan un arma le dicen mínimamente qué es lo que tienen que hacer y vamos a sacar a los ingleses de aquí. Esa cabeza es Liniers. Y Liniers era francés, residente en Buenos Aires, a quien como tenía experiencia militar, digamos,
empieza a organizar. Y es clave la organización de Liniers, porque su figura es realmente de liderazgo. Así que ahí tienen como tres cuestiones fundamentales, que digamos, que se definen en la más importante de todas, que es el hecho que cuando el virrey Sobremonte se va con los caudales, como ya dijimos, prefiere esto y no la, defender la ciudad de la invasión directa, y prefiere defender, digamos, el metálico sobre las personas, sobre la vida. La autoridad en Buenos Aires queda céfala, porque Buenos Aires, como capital del virreinato, era el lugar donde residía el virrey. Por lo tanto, el virrey es la máxima autoridad de todo el territorio, pero es la autoridad que reside en Buenos Aires. Entonces, se quedaron sin la autoridad, se llevó a la mayor, prácticamente todas las tropas para defender los caudales, los dejó digamos, como estaban, como podían. Por lo tanto, en esta situación de acefalía y frente a la crisis general de lo que había provocado las invasiones, el pueblo reunido en un cabildo abierto, primera cuestión para considerar fuertemente. El cabildo abierto de 1806 es un cabildo absolutamente clave en la historia revolucionaria del Río de la Plata. Porque en ese cabildo, frente a la situación que vivían, definen, en un cabildo abierto, recuerden que el cabildo tenía, digamos, como dos posibilidades, el cabildo ordinario, el cabildo común, donde se reunían para discutir los problemas que habitualmente tenían en tanto ser una ciudad, y luego el cabildo abierto, que era el que se reunía frente a alguna situación extraordinaria. Bueno, lo reunieron y definieron que para organizarse y mantener la situación de organización necesitaban una autoridad. Y a esa autoridad se la dieron a Liniers, el verdadero héroe de la invasión, de la primera invasión. Y obviamente quien participa luego en repeler la SIDA. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente de ruptura de este cabildo abierto? No hay un antecedente en la historia colonial de España con América donde las personas, el pueblo, defina quién va a ser su autoridad. Ustedes vieron las instituciones residentes en América, ¿verdad? Y ustedes vieron quiénes definían, quién definía quién era el virrey, quién iba a ser el virrey. Lo definían arriba, lo definía España, lo definía el rey con acuerdo con el Consejo de Indias. No era una elección, y menos una elección, digamos, en donde estuvieran involucrados quienes iban a ser los que iban a estar bajo su autoridad. No, lo definía la metrópoli, lo definía España. Y el único lugar que hubo una definición por medio del cabildo fue acá. Y no es casual, porque definen que necesitan una autoridad, primera cuestión. Segunda cuestión, definen que la autoridad es quien efectivamente los ha defendido y organizado. Y en tercer lugar, el que reúne esas características ni siquiera es español ni criollo, es francés. Entonces, la cuestión de la elección de autoridad responde a todas estas cuestiones que son únicas y que no lo vivió ningún otro lugar de América Latina colonial, bajo el dominio colonial español. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una definición de ruptura. Buenos Aires no teme. Buenos Aires ha defendido
de la presencia extranjera y hasta definido quién quiere que los mande y organice. Porque Sobremonte evidentemente privilegió otras cosas. Cuando el episodio de las dos invasiones, que no vamos a trabajar porque lo que nos importa es esto, son las consecuencias que genera en el imaginario de una sociedad por un lado y en la concreción de las definiciones políticas por otro. Por eso no vemos las acciones, no, nada. Cuando España obviamente supo de la situación de Sobremonte, pues Sobremonte llegó a España después con los caudales y demás, y informó de lo que había hecho, definen enviar una nueva autoridad para el virreinato y llega designado por España, cumpliendo este, los pasos que tradicionalmente existían, llega Cisneros. Y ahí viene el otro especial. Liniers reconoce la autoridad de Cisneros, el pueblo reconoce la autoridad de Cisneros, Liniers se va y Cisneros asume el poder. O sea, hasta diríamos que es casi una transición de autoridades tranquilísima, cuando el origen de uno no había sido para nada tranquilo, y la designación del otro remitía a la presencia de la autoridad española siempre. El pueblo lo reconoció, Liniers lo reconoció, y todo queda como si esto hubiera sido un episodio, como lo que fue, un episodio, pero no con el dramatismo que evidentemente había tenido, pero más que el dramatismo, las consecuencias que tenía, y que es muy probable que para el propio orden colonial hayan resultado imperceptibles. A lo que me refiero es, no terminaron de comprender lo que en la vida del pueblo de Buenos Aires había significado eso. Y como la vida siguió, y el virrey designado vino y se hizo cargo de la autoridad y todos lo reconocieron, parecía que la cuestión seguía igual. Pero abajo, digamos, en la memoria de ese pueblo, era imposible correrse de lo que habían vivido. Sabían cómo funcionaba un cabildo abierto, sabían lo que significaba defenderse con armas propias. Había una situación social bastante peculiar. De hecho, muchos de los afrodescendientes que habían participado en las invasiones defendiendo, habían sido hasta premiados con su libertad. O sea que era una configuración realmente novedosa en muy breve tiempo. Cuando hablamos de la ocupación francesa de España, esto es un hecho fuera, ¿no?, del territorio, pero tiene que ver, porque en realidad España progresivamente, digo progresivamente porque no es una cuestión que se da en un momento determinado así abruptamente, en realidad se da de a poco, ¿no? Los franceses empiezan con una situación de necesitamos conquistar Portugal porque hay un problema allí con la monarquía portuguesa, y entonces definen un pedido que es realmente irrisorio, que es pasar por el territorio español para ir hacia el territorio portugués. La idea de ir digamos, por el mar se ve que no la tuvieron en cuenta. A ver, es más fácil ir por mar, por, el, por vía marítima, pasando por la vía costera, que atravesar todo el territorio de España. Ahora, si pensamos que efectivamente el objetivo era Portugal, y bueno, nos estamos creyendo que efectivamente era ese.
Obviamente, si se permite pasar por el territorio con todas las tropas que vienen de Francia, donde son tropas que han avanzado sobre el resto de Europa en la construcción del imperio napoleónico, y creer que van a pasar como si fuera un desfile por todo el territorio, realmente es tomarlos no, porque no medían ningún tipo de consecuencias. Obviamente fue así. El tema no pasa por esto, sino pasa porque obviamente ya había ocurrido, ¿sí? O empieza un teje y maneje entre los monarcas españoles y Napoleón. Y digo los monarcas porque en principio el monarca español eh, renuncia a favor de su hijo, Fernando VII, y Fernando VII es el llamado el deseado, bien, por la búsqueda de él eterna. eh, Finalmente, en lo que se conoce como la farsa de Bayona, es presionado para que le entregue el poder a José Bonaparte, uno de los hermanos de Napoleón, que termina asumiendo el poder en España en su carácter de rey. A partir de ahí empieza fuertemente la toma de posesión por parte de los franceses del territorio español. Ahora bien, España se, digamos, se entregó sin, sin luchar, no, resistió totalmente. España además señalaba que habían sido, que en realidad Fernando VII estaba prisionero, que evidentemente su condición era súper inestable y que indudablemente eh, la presión que se había ejercido sobre él y lo habían terminado tomando preso, había provocado esto. Y entonces empiezan a formar juntas en nombre de Fernando VII. O sea, en distintos lugares de España, en distintos lugares de España, eh, forman juntas. Esas juntas le juran fidelidad a Fernando VII. Eh, Hay una que es la Junta Central, es como la que unifica todo el poder. ¿Bien? Esa Junta Central eh, se encontraba en Sevilla. Y cuando está a punto de caer, eh, se traslada a Cádiz y desde allí da una declaración, digamos, que envía al mundo colonial señalando que sería conveniente que se formara también, que en el territorio colonial formaran juntas como, como en España, y que en esas juntas reivindiquen la presencia o la autoridad, mejor dicho, de Fernando VII. O sea, que las juntas, ¿no?, declararan fidelidad a Fernando VII. Esa era la idea que transmite, ¿no?, la Junta Central, antes de caer también bajo el dominio Francia. O sea, que lo único que quedaba de defensa de la autoridad de Fernando cae bajo las fuerzas francesas. José Bonaparte se lo considera, digamos, se autoconsidera el rey de España, pasa a denominarse José I, ¿bien? E inicia su gobierno un fuerte eh, rechazo por parte de los españoles, ¿bien? Que en realidad jamás lo reconocieron así fuertemente como su rey, salvo con la situación de que al tener el poder militar, obviamente podía dar cuenta de esto, y que por otro lado él justificaba su presencia en la medida en que el poder se lo había otorgado el mismísimo Fernando VII, que había renunciado al trono a favor de él, o sea que él no se consideraba un usurpador, sino un legítimo heredero en la medida en que había firmado
el otro la renuncia y el traspaso del poder. Pero obviamente se sabía que esto no había sido una cuestión, digamos, eh, completamente voluntaria, sino que terminó siendo, bueno, las presiones del propio Napoleón en relación a la ocupación de España y la toma del poder. La última, el último de las, perdón, de las ítems prerevolucionarios es la crisis de la crisis económica en el Río de la Plata que sufre el periodo de Cisneros, ya bajo el virreinato de Cisneros, en 1810. ¿Cuál es la crisis económica? El hecho de que España está en esos momentos, en un conflicto con Francia, digamos, la ocupación, etcétera, las comunicaciones y demás no eran tan fluidas. Pero por otro lado, había bajado notoriamente la recaudación de impuestos por parte del virreinato. ¿Bien? La gente realmente no estaba pagando los impuestos, la recaudación se había limitado fuertemente, y Cisneros no tiene eh, lo que necesita para pagar los sueldos de la administración colonial. Frente a esa situación que realmente vivía pidiendo a España que le enviaran, que lo socorrieran, etcétera, o viendo si podía tener la colaboración por lo pronto el virreinato del Perú, lo cierto es que no existiendo alternativa, la situación se estaba volviendo tensa. Pero en estos momentos se presentan frente a las costas de Buenos Aires barcos ingleses. Ahora, imaginen lo que es un barco inglés, barcos ingleses frente a las costas de Buenos Aires. A ver, hacía muy poco tiempo, muy pocos años, que los ingleses habían tenido una presencia en Buenos Aires que no fue justamente amigable. ¿Bien? Por lo cual, cuando ven aparecer los barcos ingleses, el primer alivio, digamos, en un punto, tiene que ver con que son barcos que son barcos mercantiles, o sea, barcos de transporte de mercaderías, no son barcos militares, no traen ejército, y por lo tanto su situación tiene que ver con comercial, no con invadir, ¿ya? Por lo menos no una invasión territorial como militar como la que se había hecho en el 6 y en el 7. Entonces, digamos, la primera cuestión es, ¿qué hacen acá? Otra vez, bueno, está bien, no vienen a invadir, traen mercadería. El comandante principal le envía una carta a Cisneros y le dice, queremos que nos permita comerciar, queremos que nos permita comerciar las mercaderías. Vamos a hacer un párrafo aparte, brevísimo, para que se comprendan algunas cuestiones, que yo las identificaría en estos momentos como tres. La primera es, el único país que estaba autorizado a comerciar eh, con los territorios americanos efectivamente eran los ingleses. Pero los ingleses, esto se dio en los comienzos de la dinastía borbónica, como parte del acuerdo para su llegada al poder. Pero acá viene una salvedad. Ellos podían comerciar con el territorio americano de la corona española. Pero el único producto que era permitido de comercialización era el comercio de esclavos. O sea, que las mercaderías que ellos podían considerar para traer eran solo esclavos. Recuerden que los esclavos no son considerados personas, ¿bien? Y que la esclavitud que se tuvo en el mundo antiguo, ¿no? Que nosotros lo vimos en Oriente, en Grecia, en Roma, vuelve, ¿no? En el periodo del colonialismo, especialmente de los ingleses y los franceses, que trafican afrodescendientes en sus lugares, en otros lugares, ¿no? Lo que traen son esclavos afrodescendientes, en este caso a México.
el único país autorizado para comerciar esclavos en América es Inglaterra. Por lo tanto, ¿podía comerciar? Sí. ¿Podía comerciar esclavos? Sí. ¿Podía comerciar otras mercaderías? No. ¿Bien? O sea que acá tenemos una primera situación. Segundo ítem. Con los que comerciaba de todo era con las colonias portuguesas. Con las colonias portuguesas comerciaba esclavos y todo tipo de cosas, digamos, todo tipo de productos. Bueno, imaginen que Inglaterra ya en el 18, segunda mitad, había tenido todo un avance súper significativo en términos económicos con la primera revolución industrial. O sea, estamos viviendo otro tiempo en Inglaterra y acá estamos en un mundo colonial. Con los portugueses, que eran, digamos, la metrópoli Portugal era la metrópoli del territorio de lo que hoy es Brasil. ¿Sí? Con eso podían traer de todo, o sea, no tenían que traer esclavos, podían traer todo lo que quisieran, porque no forma parte del dominio español, ¿me entienden? Entonces, con los portugueses traían de todo. Estos barcos que llegan a las costas del Río de la Plata vienen desde las costas brasileñas. Por eso, digamos, no es que traían esclavos, traían todo tipo de mercadería porque el objetivo era Brasil, no nosotros. ¿Y qué había pasado en las costas portuguesas? Habían rebotado notoriamente en cuanto a la compra de los elementos que tradicionalmente traían. ¿No? En todas las costas portuguesas les compraron algo, pero no mucho, ¿no? No estuvieron muy interesados por comprar. Por lo tanto, ¿qué se les ocurrió? Bajemos hacia Buenos Aires, probemos si nos aceptan nuestros productos y no volvamos a Inglaterra con gran parte de la mercadería en nuestras bodegas. ¿Me entienden? Es una cuestión pragmática. Los tipos habían venido a Brasil con los barcos cargados, en Brasil no les habían comprado todo lo que ellos querían, y lo único que podían hacer era volverse a Inglaterra, que no está acá a la vuelta, y que obviamente era un desastre económico para ellos. La situación era, vayamos más abajo, vayamos a Buenos Aires y veamos si nos pueden comprar. Tercer punto. ¿Podía una colonia española comprar productos ingleses? No. Porque ya aclaré que lo único que estaba permitido era el tráfico de esclavos. Y esto ya les dije, no habían venido con esa cuestión, porque en realidad el punto de origen no era, perdón, no sé, el lugar de destino no era Buenos Aires. El lugar de destino eran las colonias brasileñas, no, las colonias portuguesas del Brasil. Pero como no se pudo, dije, bueno, veamos qué podemos hacer, vamos a Buenos Aires. Fueron a Buenos Aires. ¿Podía? No. ¿Qué pasa si Cisneros, cuando vio los barcos y dijo, a ver, la nota tiene varios matices, el pedido es, a ver, le dicen clarito a Cisneros, le dicen, miren, trate de aceptar, ¿no? la propuesta. Porque, a decir verdad, le dicen, nuestras bodegas ya no tienen lo mismo que cuando llegamos. ¿Qué le están diciendo a Cisneros? Ya contrabandeamos, ya entramos en el... Ya hay gente que me está comprando. Ya hay barcos, digamos, lanchas que salen de su barquito, que salen de los propios, llegan a la costa y venden en algún lado. Ya están contrabandeando. Entonces, lo que le dicen, eufemísticamente, es autorice para que terminemos de vender todo esto bien y no sigamos en este plano, porque en definitiva no les venía mal el contrabando, pero sabían que en cualquier momento iba a tener una intervención fuerte porque eso no nos corresponde.
Conclusión. Cisneros le pregunta a la Real Audiencia si puede autorizar el comercio con los ingleses, puntualmente con ellos. Y la Real Audiencia le dice que sí. Ustedes dirán, ¿para qué toda esta cuestión de debatir? Si recuerdan una situación muy peculiar que tenían las instituciones residentes en América era lo que se llamaba el juicio de residencia, que era cuando terminaba, o en vísperas, perdón, en vísperas de terminar la gestión, los, todo funcionario era sometido a un juicio de residencia, especialmente el virrey. ¿Qué significaba el juicio? Venían jueces eh, que recorrían el territorio bajo su jurisdicción, se sentaban en la plaza y decían, hemos llegado para el juicio de residencia, por favor, todo aquel habitante que quiera decirnos algo sobre la gestión de Pirulo, nos lo dice. Se tomaban nota. Y esa toma nota era por lo bueno o por lo malo. O sea, tomaban nota de la gestión. Entonces, ¿qué significaba? Cuando el señor X, un virrey que había vivido, digamos, que terminaba su mandato, el juicio de residencia decía, hizo una gestión bárbara, fue recomprensivo, aumentó tales y tales cosas que eran necesarias, o fue un desastre, no hizo nada. Bien. Si todo iba bien, lo mejor que le podía pasar era un ascenso, por ejemplo, un ascenso como funcionario en el Consejo de India. Bien, eso era como lo más importante. Pero si le iba mal, perdón, lo mandaban a un lugar horrible, al último lugar en el Consejo de India, pero lo que era peor, los mandaban a lugares en territorio americano, generalmente con problemas terribles, etcétera, como para castigo, digamos, ¿me entienden? Ahora, ¿a qué viene todo este comentario? A que Cisneros sabía que cuando terminara su mandato iba a ser sometido al juicio de residencia. Y en el juicio de residencia iba a saltar que había autorizado el comercio con los ingleses. Y eso era una de las peores cosas que podía hacer, porque no podía quebrar la norma española, ¿me entienden? O sea, no podía autorizar algo que estaba prohibido. Y cuando saltara en el juicio de residencia, chau, chau, adiós, Consejo de Indias, chau, chau, adiós, lindo cargo que pudiera tener. Él ya se lo vio, digamos, vio que esto se le terminó la carrera, lo iban a mandar a un lugar horrible. Entonces, ¿qué hizo Cisneros? Señaló, necesito la autorización para comerciar porque ellos entregan acá la mercadería, pagan derecho de aduana para entrar. Entonces, con la recaudación de la aduana yo logro sobrevivir. Ahora, no me voy a ir solo de este mundo con el lío. Voy a asociarme con la Real Audiencia, les voy a pedir que ellos den su dictamen y de esa manera, ¿bien? Si cuando salga el juicio de residencia yo voy a decir, pero yo solo no fui, ¿eh? La Real Audiencia también me dijo que sí. Conclusión, por lo menos, digamos, iba a ser un lugar menos horrible el que iba a tener en algún momento cuando le saliera pésimo el juicio de residencia. Pero iba a tener un cómplice, digamos. La Real Audiencia había puesto su firmita. En este contexto, mientras se está debatiendo esto y los ingleses siguen contrabandeando, aprovechando que no se definió, acá hay otra situación. Mientras eh, eh, Cisneros está consultando con la Real Audiencia y demás, un grupo de hacendados, bajo la representación de Mariano Moreno, en su carácter de abogado, presenta un escrito en donde solicita, por eso se llama representación de los hacendados normalmente el escrito, es un escrito de orden jurídico, en el sentido que él plantea como representante ante las autoridades españolas, puntualmente ante el virrey, que se autorice el comercio. Pero lo que plantea esa representación es que se autorice aquel comercio, pero también que se lleven mercaderes. O sea, que lo que realmente impacte acá
es el vínculo comercial, ¿me entienden? O sea que no es que traigan y que sirva para que junten fondos y zafe la administración colonial, sino que empiece realmente una práctica colonial, ¿me entienden? O sea, que efectivamente los ingleses traigan sus mercaderías, pero que también se lleven productos del país. O sea, que la relación mercantil realmente sea pareja, digamos, que sea una, no que unos traen y pagan impuestos y se van y vuelven dentro de unos meses con otra mercadería, pagan impuestos, no, sino que pagan impuestos de aduana, ¿no? Sino que en realidad se lleven productos. Entonces, de esa manera, claro, pero ahí, digamos, la situación era todavía mucho más conflictiva para la toma de decisiones. Supongo que la clase de las 6:30 un concierto de tos, ¿no? Si no mejor. Eh, esa representación fue recibida y nada más. O sea, evidentemente a Cisneros lo que le importaba era eh, recaudar, no le importaba. Y además, esto sí, y hay que reconocerlo, implicaba otro nivel comercial, implicaba otro nivel, ¿no? Y ya ahí Cisneros tampoco estaba de acuerdo, y la Real Audiencia tampoco, digamos, no había esa intención, ya estaban rompiendo una norma clave del imperio que era no comerciar directamente. Eh, por lo cual esto era un desastre. Admite, y bueno, a partir de ahí los ingleses periódicamente venían y traían sus mercaderes. Esto, que fue una solución inicial por una crisis, terminó convirtiéndose con los meses casi como una situación cotidiana. Y acá empieza una tensión al interior de los propios españoles residentes en Buenos Aires, de los comerciantes españoles residentes en Buenos Aires. Porque a lo largo de 1809 lo que ven es que los ingleses ya entran a traer productos que de pronto ellos no pueden, no tienen acceso. Recordemos la situación en España. Eh, son más baratos, los que traen también. Entonces, los comerciantes españoles de Buenos Aires están realmente muy enojados con Cisneros, en la medida en que estaba bien para hacer eso, ¿no? Para ese momento, pero no para que se hiciera costumbre, digamos, porque en definitiva lo que había terminado siendo una alternativa de resolución del conflicto se transformó en otro. Y ese otro conflicto es puntualmente con los comerciantes españoles. ¿Cómo llegamos a mayo del 10? Mayo del 10 llegamos con la información que llega por barcos ingleses también, que traen periódicos de España, en donde se enteran de la caída de la Junta Central de Sevilla, lo que pasa con Cádiz. Y paralelamente llega la última mención de la Junta, que forman juntas comunitarias. Ante la llegada de distintas informaciones, pero que aluden a la misma situación. Esto es a que el rey ya no está, el rey es prisionero, que en España formaron juntas, que esas juntas se están cayendo, que el llamado es formar juntas como en España, ¿no? O sea, hacer lo mismo, bajo eh, la, bajo la idea de la fidelidad al rey cautivo, o sea, a Fernando VII. Acá me voy a posicionar un poco, los profes el lunes van a seguir con esto, en la lectura de Di Meglio, a la parte que me corresponde en términos de lo que tenemos que dar hoy, ¿no? No sé si vamos a llegar, en cualquier caso les digo a los profes que lo sigan.
Cuando llegan las noticias de esto que estamos hablando, de la caída de la Junta Central de Sevilla, etcétera, etcétera, la idea de formar juntas como en España, además, la lectura de Di Meglio dice, por ejemplo, ante la difusión de las nuevas, en alusión a esto de la información que viene de España, una multitud se reunió en Buenos Aires para exigir la convocatoria a un cabildo abierto, en el cual se decidió por mayoría la destitución del virrey y la formación de una nueva junta. El virrey saliente intentó ponerse a la cabeza de la nueva junta, pero el 25 de mayo una movilización ante el cabildo, apoyada por el regimiento de patricios, cuerpo miliciano formado por vecinos de la ciudad tras la victoria sobre la invasión británica en 1806, lo obligó a renunciar e impuso una junta sin participación de las viejas autoridades. Fíjense, en este párrafo, en menos de un párrafo, de Gabriel Di Meglio, de la lectura que tiene, plantea varias matices. ¿Bien? La primera es el hecho de una petición popular de un cabildo abierto a los efectos de definir qué hacer. Ya sabían lo que era un cabildo abierto, ya lo habían vivido en el país. La mayoría de los que solicitan, ¿bien?, habían participado en esto, sabían lo que estaban pidiendo. No es lo mismo para cualquier otro pedir un cabildo abierto que pedirlo a Buenos Aires, que ya tenían el ejercicio de haberlo vivido. Es decir, no es un dato menor. En ese cabildo abierto, que finalmente se realiza, se discuten distintas alternativas, ¿bien? Hay una discusión en ese cabildo. Ustedes van a verlo, por ejemplo, en las guías de análisis, que está la explicación de las distintas posturas, desde la postura del obispo Lué, que señala que deben ser, hasta que el último español en América esté presente, las autoridades de los españoles, ¿bien? O las del fiscal Villota, por ejemplo, que señala la idea de que, a ver, Villota diríamos que es el que pone el ojo para la bala, digamos. Villota es el que pone una cuestión muy importante. Es del lado español, es integrante de la Real Audiencia y dice, nosotros acá estamos discutiendo qué vamos a hacer con la autoridad del virrey, en relación a que hay que formar juntas, que tenemos este mandato que nos ha llegado, que el rey está cautivo, eso está clarísimo todo. Ahora tenemos un problema. Somos el cabildo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el resto del virreinato qué? ¿Por qué vamos a tomar nosotros la definición? ¿Por qué vamos a reemplazar la autoridad de España por una junta en relación a qué? ¿Qué dice Villota? Preguntemos, consultemos, enviemos mensaje y preguntémosles a los pueblos del virreinato si están de acuerdo con esto. Claro. A ver, ubíquense. Buenos Aires, Virreinato Río de la Plata, 1810. Más o menos cuando terminaba la consulta era 1816. Digamos. O sea, realmente lo que plantea, digamos, quien plantea en contra es Juan José Pasto. Y dice el argumento de acá tenemos que tomar una definición. Y esa definición no puede ser consultada inicialmente. En cualquier caso la podemos consultar después. En cualquier caso, una vez que tomemos la definición, la sometemos al resto y le decimos lo que hemos hecho. Pero es imposible tomar una definición y además nosotros somos la cabeza de este virreinato, somos la capital del virreinato, por lo tanto, ahí está también nuestra autoridad, ¿bien? Como nuestra autoridad mayor, digamos, en la medida en que podemos definir esto. ¿Y por qué lo podemos definir? Porque somos la capital, ¿bien? Y después lo vamos a hacer, ¿bien? Después lo vamos a hacer. Pero ahora hay que tomar la definición. O
Obviamente hay otras voces, como la de Castelli y demás, que refuerzan la idea de la necesidad de tomar la definición por una junta. Hay una definición por una junta que el 24 aparece como una suerte de, digamos, de alternativa conciliatoria. Digo de alternativa conciliatoria porque es muy particular esa junta, en la medida en que está presidida por Cisneros. Eh, y la integran 2 españoles y 2 criollos. Indudablemente el sector criollo, cuando vio la emergencia de esa junta, dijo, a ver, Cisneros preside, es el que viene de ser virrey. Son 2 españoles, 2 criollos. La autoridad sigue en manos de los españoles, o sea, 2 más 1 es 3, claramente esto es impensable, y por otro lado no responde a lo que se había votado en el Cabildo. El Cabildo había votado la creación de una junta, ¿bien? Y evidentemente la junta no estaba de ninguna manera en darle la autoridad a la misma Cisneros, eso no era parte de la votación, con lo cual lo que se define es lo que ocurre entre el 24 y el 25 de mayo, que es un movimiento en donde evidentemente participa algunos sacerdotes, obviamente no el obispo, muchos integrantes de las milicias, y allí aparece esta famosa integración de la eh, conocida generalmente como Primera Junta, que indudablemente ahí está la revolución. La revolución es quebrar hasta la última voluntad de Cisneros de manejar una junta presidida por él. La revolución implica dar cuenta de que nos corremos por completo de la autoridad española, pero no solo de la autoridad virrey, sino de quien lo detenta. O sea, Cisneros fuera. Y la junta es una definición, y la junta es la revolución, entre otras cosas. Porque la junta, la definición de quienes la integran, tratando de mantener una muestra de distintos sectores, ¿bien? La presencia de las milicias en la plaza, en la presentación frente al cabildo de la Junta, el hecho de que la misma Junta esté presidida por quien está a cargo de un cuerpo de milicias, da cuenta también del sentido de la toma del poder y del abandono, digamos, de las autoridades españolas por parte de la misma. Entonces, acá hay 2 movimientos claves en mayo del 10. Uno es el 22, con los debates que se dan en él, y otra es la revolución el 25. La primera organización es de junta, la llamada primera junta, que en realidad el nombre es real, es Junta Provisional de Gobierno. La Junta Provisional de Gobierno está entre, digamos, mayo del 10 y diciembre del 10, o sea, el periodo es muy, son meses. Fíjense, acá los hemos colocado. Junta provisional es lo que normalmente se llama como primera junta. Principales disposiciones de la Junta Provisional. La circular del 27 de mayo, por ejemplo, 2 días después de la Junta, del 25, de la sustitución de la autoridad colonial por parte de una junta presidida por Saavedra, se envió una circular a las provincias. Esta circular señala, ya, primero da cuenta de lo que se ha hecho, se explica la situación. En un punto tiene que ver con lo que mencionamos de la respuesta de Paso a Villota, ¿no? O sea, decir, bueno, hicimos esto, pasemos a explicar. Y además, la solicitud
de que elijan representantes para incorporarse a la Junta a medida que vayan llegando. O sea, la idea es ampliar, supuestamente, la base de representación. O sea, esta Junta Provisional que había reemplazado al virrey es una junta porteña. O sea, es una junta que emerge de quienes viven en Buenos Aires. Entonces, la idea de que puedan integrarse a la misma representantes del interior es lo que mueve la circular del 27 de mayo. En paralelo, envían un ejército para que vaya, digamos, a los distintos lugares a notificar por medio de la circular, y por las dudas no estén de acuerdo, estaba el ejército. Entonces, el proceso revolucionario tiene que ver, por un lado, con la comunicación del 27, pero también tiene que ver con la instalación real por parte de la definición militar de la instalación de este nuevo gobierno. Porque no es que mandan la circular y obviamente dejan librado al azar. La circular va con un ejército que debe garantizar que efectivamente esto se cumpla. Entonces, vuelvo a Di Meglio. Di Meglio dice que obviamente los primeros enemigos de la revolución fueron las autoridades coloniales, ¿no? Obviamente. Cisneros, la audiencia, los miembros de la Real Audiencia y demás estaban terribles con esto y digamos, realmente se dieron cuenta la magnitud del hecho, ¿no? Y en lo que señala Di Meglio es que obviamente una es el rechazo por parte de los españoles que obviamente no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero lo que plantea Di Meglio es que no solo las tensiones frente al nuevo gobierno son de los españoles, ¿eh? Las tensiones también son internas. No es que todo el mundo estaba de acuerdo con que esto pasara. Entonces, ¿qué es lo que señala este autor? Es que el estallido revolucionario, varias de las tensiones que existían en el virreinato de Río de la Plata, se hicieron explícitas y se politizaron. En primer lugar, el resentimiento de los americanos hacia los españoles nacidos en Europa, que en la última parte del siglo XVIII empezaron a ocupar todos los cargos administrativos y tener privilegios de distinto tipo. Y la segunda cuestión tiene que ir con, o de acuerdo, digamos, con quiénes van a gobernar. O sea, la primera tensión que dice el email es, hay resentimiento sobre las autoridades españolas. Ahora el tema es, bueno, vienen autoridades criollas. ¿Cómo se van a definir esas autoridades criollas? ¿Quiénes lo van a elegir? Porque la Junta que lo ha reemplazado es una Junta elegida desde Buenos Aires. Di Meglio, por ejemplo, señala que el primer objetivo de los revolucionarios del 10 era el autogobierno, o sea, era evidentemente encontrar la forma de gobernarse sin presencia española, y luego, indudablemente, y destaca la participación de Mariano Moreno, es esta idea fuerte de primero autogobernarse y después ver los caminos hacia la independencia, que son, en el sentido de este autor, Moreno y su grupo, digamos, es el sector más radicalizado, es el sector que quiere realmente tomar la definición por ir por más. Mientras hay un sector más moderado, que indudablemente preside Cornelio Saavedra, comandante de los patricios y a su vez presidente de la Junta, que trata de mantener la situación lo más calma posible y no aventurarse en otras definiciones.
En relación a cómo sigue esto, tiene que ver con que hacia diciembre del 10 empiezan a aparecer los primeros, digamos, elegidos por las provincias para ir hacia la Junta. ¿Bien? Y ellos, en realidad hay ahí una presencia fuerte del de Anfunes, que viene por Córdoba. Córdoba era un ambiente complicado, Córdoba se habían resistido a la revolución, no estaban de acuerdo por eso les digo, cuando les mandan la circular y el ejército, Córdoba organiza una contrarrevolución. Quien organiza la contrarrevolución es Liniers, el mismo que hemos mencionado en el ejército, perdón, en las invasiones inglesas, ordenando la parte militar. Liniers y los principales cabecillas es tomado prisionero y condenado a muerte. A Liniers lo fusilan. Y el efecto ejemplificador de semejante definición, pensemos que es el héroe de las invasiones que habían pasado hace 4 años, es terrible. Digamos, Córdoba define absolutamente aceptar lo que venga desde el lado porteño porque se dan cuenta hasta de lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Vuelvo a diciembre, viene entre otros el de Anfunes, y el de Anfunes, por ejemplo, empieza a pedir la incorporación a la Junta en cumplimiento de que era circular el 27. Y en relación a eso, eh, la, la Junta procede a discutir. Discute y Moreno y Paso son los únicos miembros que votan en contra de la incorporación de los diputados del interior, de la gente que viene del interior a incorporarse a la Junta. Porque sostiene Moreno que el objetivo no era efectivamente de que se incorporen a la Junta, sino que formen una institución aparte que iba a ser la que se iba a encargar especialmente de discutir la cuestión de la independencia. Le dicen que no, que eso no es lo que han interpretado, etc. Votan los miembros de la Junta, obviamente Moreno y Paso son los únicos que votan en contra. Moreno define, habiendo perdido la elección interna, retirarse. Le dan como misión los miembros de la Junta que vaya a iniciar eh, conversaciones diplomáticas con Gran Bretaña para que explique qué es lo que ha pasado aquí, y en el viaje hacia Inglaterra es cuando Moreno muere. Por parte de Paso, que era el otro que había votado en contra, no se aplicó nada, él decidió seguir, Moreno renuncia, Paso se queda. Y se incorporan los diputados del cuando se incorporan, la denominación cambia y pasa de ser Junta Provisional a Junta Superior de Gobierno. Lo que normalmente, ¿bien? Lo que normalmente se conoce como Junta Grande. Siempre han hablado de la primera Junta y de la Junta Grande. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, porque me están llegando ruido. Y eso que me saqué los auriculares porque ya no daba más. Entonces, la Junta Provisional es lo que normalmente... Agustina Chinino, tenés el micrófono abierto. No sé si sos vos la que está haciendo algunos ruidos, pero si sos, por favor, muchas gracias, Agustina. Entonces decíamos, Junta Provisional igual primera Junta. Junta Superior de Gobierno igual Junta Grande. Bien, esos son los nombres que corresponde Junta Superior de Gobierno. Bueno, en cumplimiento de esta Junta Superior de Gobierno, bien, se incorporan los diputados del interior y nosotros tenemos que en realidad trabajar dos o tres cuestiones que voy a mencionar y obviamente están en las guías y también está en el texto de Dinegro para verlo. Igual el texto de Dinegro también lo van a ver en el taller de lectura, así que léanlo porque es un texto, es el obligatorio de la unidad y lo van a trabajar en distintos, digamos.
Lo cierto es que la Junta Superior de Gobierno va a terminar de una manera, en 1811, o sea, un año después, de una manera bastante complicada, ya que empieza con la definición de empezar a pensar la creación de un de una institución que se encargara realmente del poder ejecutivo, porque hasta acá lo que tenemos son poderes colegiados que, digamos, hacían todo. ¿Bien? Entonces, la primera vez que se discute la posibilidad de empezar a dividir las funciones y las competencias es a través de lo que se conoce como el reglamento orgánico. Tanto el reglamento orgánico como el estatuto provisional son de 1811. Uno y otro, además tienen un mes de diferencia. Digamos. En el estatuto provisional se le da a lo que era la Junta Superior de Gobierno el nombre de Junta Conservadora. Y se va a encargar de lo legislativo. Y el triunvirato se va a encargar del ejecutivo. O sea que lo que se crea es un poder ejecutivo en manos de tres. ¿Ya? Yo a los efectos de poder cerrar esta clase y que ustedes retomen la otra, voy a identificar nada más. El estatuto provisional, en el estatuto provisional se le da más poder al Ejecutivo. O sea, el triunvirato alcanza más poder y eh, a, las, eh, a los efectos del momento complicado, digamos, que estaban viviendo de conflicto el, entre los miembros de la misma Junta Superior, ahora Junta Conservadora, eh, en ese estatuto, por medio de ese estatuto, eh, se define la disolución de la Junta Conservadora y la instancia, ¿no?, de otro poder que se va a encargar de la cuestión legislativa. El estatuto provisional, quiero aclarar otra cosa antes de terminar. Los profes el lunes empezarán desde acá. Tanto el estatuto como el reglamento empiezan así. Estatuto, por ejemplo, provisional del gobierno superior de las Provincias Unidas a nombre de don Fernando VII. O sea, la idea es que tanto el estatuto como el reglamento, por lo menos en el nombre, mantiene la idea de que hay un rey. ¿Bien? Ahora, al interior, y eso es lo complejo de esto, al interior, lo que está haciendo es definir autoridades que gobiernan acá sin la designación de Fernando, sin el control de Fernando y sin ningún tipo de vinculación con Fernando VII, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la emergencia de la toma de decisiones por parte de quienes gobiernan acá. Pero siguen manteniendo esto de en nombre de Fernando VII. En el estatuto incorpora los decretos de seguridad individual y de libertad de imprenta. ¿Bien? O sea que las primeras, digamos, documentos que están en el aula también. Creo, si mal no recuerdo, está el estatuto, que es el que nos interesa en la medida que también están los decretos, ¿no? El decreto de seguridad individual y el de libertad de imprenta. Que es muy importante porque en definitiva estos decretos garantizan la libertad de expresión, garantizan la libertad también en el caso de seguridad individual, de las personas en relación a las autoridades políticas, ¿bien? Así que estos decretos en realidad
presentan definiciones que incluso en las sucesivas constituciones vamos a volver a verlo. Por eso eh, la, la, la idea de estos decretos tiene mucho que ver con institutos que van a continuar, tanto en el terreno constitucional como en el, digamos, en las futuras constituciones, como también en las cuestiones normativas. Estaba viendo si grabar ya se grabó. No, no, lo de la cámara apagada no se preocupe. No, no, no. Y si se retiran, no se preocupen, no tienen que avisar. Saben que es esto. Hola, Horacio. Gracias por estar. Te hubiera visto antes, te dejaba antes. Bueno, el lunes con los profes, ustedes van a empezar desde recuperar esto del reglamento, el estatuto, los decretos, como para hacer una línea de continuidad con algo que es clave, que es ya los primeros planteos de discusión por una constitución que van a encontrar vinculación con esto, y por eso muy gentilmente se los dejo también para que ellos desde aquí arranquen con lo que les corresponde el lunes, en donde indudablemente uno de los ejes más fuertes del día lunes es la Constitución del 19, o sea, la primera de nuestras constituciones, que tiene vinculación con estas, especialmente con los decretos, por ejemplo, y seguramente lo van a ver mejor ahí en un contexto más clave y más claro. Bueno, por mi parte, los dejo hasta el miércoles que viene. La actividad 1 ya está, repito nuevamente, ya no sé cuántas veces hacerlo, pero es voluntaria las actividades, no hay ningún tipo de vinculación con nada. ¿Está claro? Lo dije en cada plenaria, lo vuelvo a decir. Hubo cerca de 50, un poquito más de personas que participaron en la primera actividad, les agradecemos profundamente que lo hayan hecho. La devolución general está ahí, especialmente por el tema de la de rechazo o afirme, ¿bien? Que tuvo opciones bastante diversas y que en la explicación se da cuenta de lo que efectivamente debe ser. ¿Bien? Ya está la actividad 2, que tienen, si mal no recuerdo, 4 ítems, de los cuales hay que elegir uno, así que piensen bien. Con eso cerramos el bloque 1. ¿Por qué? Porque hoy abrimos el bloque 2. Y la actividad que vamos a subir el jueves que viene va a tener que ver con esto, ¿ven? O sea, ya con el bloque número 2. ¿Está claro? Por supuesto, tal como he señalado recientemente, las actividades en el foro de actividades es voluntaria. Así que nosotros el jueves que viene subiremos la 3 y la devolución de la 2. Así que tienen tiempo desde ahora hasta el jueves que viene para poder ir respondiendo si así lo dicen. Por mi parte, nos vemos el miércoles que viene. A Horacio lo ven los estudiantes de su comisión, que tienen la comisión 4, y bueno, sigan todos muy bien, cuídense mucho, y voten el domingo, porque la democracia costó muchísimo llegar a estar en este país. Bien, voten. No importa lo que voten, voten con conciencia, voten con aquello que quieran efectivamente, ¿bien? Pero costó mucho. Entonces no es un trámite, chicos. ¿Bien? Lo que voten está bien, porque de eso somos ciudadanos de este país democrático. Y tenemos que asegurar su permanencia. Y costó mucho, así que voten. Nos vemos el miércoles y que estén todos muy bien. Chao, hasta luego, profe. Chao, hasta luego, Chao, profe. gracias.